En este apartado vamos a revisar cómo determinar los cambios de entropía de un gas ideal. En general les decía, si yo tengo tabla de propiedades, simplemente puedo usar tabla. Pero si no tengo tabla de propiedades, yo necesito recurrir a la definición de cambio de entropía, ¿no? La definición formal que vimos de cambio de entropía es la integral desde una temperatura inicial a una temperatura final de la diferencial del calor en estado reversible de un proceso entre la temperatura absoluta del proceso, ¿no? Esto como tal como un cambio de entropía. Vamos a ver cómo plantearlo, pero para un gas ideal. Entonces, para un gas ideal tenemos que relacionar una forma de calcular la diferencial del calor que produciría el gas que se somete a un proceso reversible. Vamos a partir de la primera ley de la termodinámica, ¿no? Recuerden, ¿qué me dice la primera ley? La cantidad de calor transferido para un sistema cerrado más el trabajo realizado es igual al cambio de energía interna. En términos diferenciales yo lo puedo escribir como diferencial calor más diferencial trabajo es igual a diferencial energía interna, ¿no? Y de ahí voy a despejar diferencial energía interna. La voy a poner como diferencial calor. Aquí acoto ya desde un proceso reversible. Me quedaría menos diferencial trabajo. El trabajo mecánico de un gas ideal lo podemos expresar como la presión por el diferencial volumen, ¿no? De ahí surge esta ecuación. Realmente es la primera ley de la termodinámica. Entonces a esta ecuación le voy a llamar ecuación número 1. Esta ecuación la vamos a combinar con la definición de entalpía. Esta es la definición de entalpía, ¿no? Yo sé que el cambio de entalpía es la diferencial de energía interna más la diferencial del producto presión-volumen. De aquí, la diferencial de este producto yo la puedo expandir, ¿no? Como esto es la diferencial de un producto, lo puedo expandir como la primera variable por la diferencial de la segunda variable, más la segunda variable por la diferencial de la primera. Lo único que estamos haciendo hasta ahí es expandiendo este producto como dos diferenciales, ¿no? Aquí marqué diferencial energía interna porque yo requiero sustituir esta energía interna en la ecuación 1. Lo que puedo hacer es sustituir esta ecuación 1 a esta ecuación 2, ¿no? Aquí le voy a poner, sustituyo ecuación 1 en ecuación 2. Esto que está de azul, que corresponde a energía interna, lo voy a sustituir como la ecuación que viene de la primera ley, ¿no? Du es la diferencial calor de un proceso reversible del gas ideal menos presión diferencial volumen. Esa du. Entonces, esto es du. Noten que tenemos un factor que se puede cancelar, ¿no? Menos presión diferencial volumen con presión diferencial volumen lo puedo cancelar. Y al cancelarlo me queda solamente esto, ¿no? Diferencial del calor reversible del proceso es igual a diferencial entalpía menos volumen diferencial presión. A esta ecuación le voy a llamar 3. Ahora, esta ecuación todavía no acota a que sea un gas ideal, ¿no? De hecho, esta ecuación es general para cualquier sustancia. Lo que puedo hacer todavía es simplificar entalpía. El cambio de entalpía yo lo puedo determinar a partir de esta relación, ¿no? Sabemos que diferencial, bueno, lo voy a deducir desde cero. Recuerden cómo definimos Cp. Cp es la derivada parcial de entalpía respecto a la temperatura
manteniendo presión constante, ¿no? Que es la propiedad que me dice cuánta energía una sustancia puede absorber o liberar para aumentar o disminuir su temperatura a 1 grado centígrado. De aquí yo puedo despejar diferencial entalpía, ¿no? Yo sé que diferencial entalpía es Cp dt. Entonces yo puedo sustituir dH como Cp dt, ¿no? Esto como Cp dt. Otra simplificación que puedo realizar es este volumen molar. Todavía al simplificar dH como Cp dt no acoto a que esto sea un gas ideal, pero para fomentar que esto sea un gas ideal, yo puedo incluir la ecuación de estado de gas ideal, ¿no? A la ecuación de estado de gas ideal, que le voy a llamar 4, 5, para numerar la entalpía acá como 4. Yo tengo presión por volumen igual a número de moles por RT, pero voy a trabajar en cantidades molares. Presión por volumen entre número de moles es igual a RT. O bien, presión por volumen molar es igual a RT, ¿no? Esa sería mi ecuación 5, esta de acá. De ahí, de la ecuación de estado de gas ideal, yo puedo despejar volumen molar, dado que esto es volumen molar. Y bueno, me queda RT entre presión, ¿no? Y a esa le voy a llamar ecuación 6. Entonces, si sustituyo 4 y 6 en 3, ahora sí estoy calculando los cambios de entropía de un gas ideal. Y de ahí surge la ecuación que voy a llamar 7. Esta ecuación surge de sustituir la ecuación 4 y la ecuación 6 en 3. O sea, sustituyo diferencial entalpía como Cp dt, sustituyo volumen molar como RT entre presión, ¿no? Entonces, diferencial calor del estado reversible es Cp dt menos RT diferencial presión entre presión. Bueno, ahora, ¿qué tipo de cálculo estamos buscando hacer? Yo quiero plantear el cambio de entropía de un gas ideal que pase desde una temperatura T inicial, una presión P inicial, hasta una temperatura T final y una presión P final, mediante un proceso cualquiera, ¿no? Ya sé que el cambio de entropía de cualquier proceso se define como la integral desde el estado 1 hasta el estado 2 de la diferencial de calor en estado reversible entre la temperatura del sistema, ¿no? Por eso es que despejé diferencial calor en estado reversible. Esta ecuación de la definición de entropía le voy a llamar ecuación 8. Entonces, si sustituyo la ecuación 7 en la ecuación 8, me quedaría el cambio de entropía de un gas ideal es igual a la integral de un estado 1 a un estado 2 de la ecuación 7 de Cp de T menos RT por diferencial presión entre presión. Y recuerden que esto se divide entre temperatura todavía, ¿no? Entonces es eso, pero entre temperatura. Entonces a esa ecuación le voy a llamar ecuación 9. Y además voy a buscar arreglar esta ecuación para un Cp. Yo sé que para un gas ideal específicamente la capacidad calorífica depende de la temperatura. Entonces yo no la puedo sacar de esta integral, ¿no? Porque es función de temperatura y también es función de presión. La voy a separar en dos integrales. Sería integral de Cp de T, pero eso entre T.
menos RT entre T por dp entre P, ¿no? Y aquí integro de estado 1 a un estado 2. Lo primero que veo es que se cancela la T en la segunda integral. Ahora, de acuerdo a esto, el gas ideal tiene un Cp definido, ¿no? Sin embargo, ese Cp depende de la temperatura. Para el gas ideal yo puedo investigar el polinomio Cp entre R. Si uso el libro de Smith, esto viene en la tabla C1. Esto viene como A más BT más CT cuadrada más DT a la menos 2. ¿A qué me refiero? Estoy citando esta tabla, ¿no? Capacidades caloríficas de gases ideales en estado ideal como tal. Entonces, voy a reacomodar la ecuación de cambio de entropía para introducir este término, el Cp entre R, dado que es para el cual yo tengo la tabla. Entonces, me debe de quedar con base a este polinomio. Aquí la ventaja de usar Cp entre R es que es adimensional, ¿no? Este cociente, tanto capacidad calorífica como constante universal de los gases, no tiene unidades. Entonces voy a reorganizar la ecuación número 9 para incluir Cp entre R y aquí cancelo T. Ahora, si dividiendo término a término, la ecuación 9, ecuación número 9, que es esta de acá, voy a dividirla término a término entre R para utilizar aquí Cp entre R, ¿no? La ecuación 9 entre R, yo obtengo la ecuación 10. La ecuación 10 es cambio de entropía igual, ya voy a dividir aquí entre R, la integral del estado 1 al 2, pero ahora sí voy a incluir ya los estados de temperatura inicial y temperatura final, porque esta primera integral solo depende de T. Sería de Cp entre R por dt entre T, ¿no? Más, menos. Si divido entre R, aquí ya se canceló T, pero también se cancela R, ¿no? Es decir, estoy dividiendo esto entre R y esto entre R. Así no se altera la igualdad. Entonces me queda simplemente menos integral desde el estado 1. El estado 1 para presión es solamente P0. El estado final es P de diferencial presión entre presión. Ya me queda una ecuación sencilla de variables separables donde yo puedo integrar ya directamente, ¿no? Solamente habría que sustituir este Cp entre R por el polinomio de la tabla C1. Bueno, por separado solamente vamos a resolver la otra integral, ¿no? ¿Qué me da la integral de P0 a P de dP entre P? Esta integral me debe dar un logaritmo natural de presión, pero evaluado entre los límites de P0 a P. O bien logaritmo natural de P menos logaritmo natural de P0, que por leyes de los logaritmos lo puedo expresar como logaritmo de presión entre logaritmo de P0. Entonces, este segundo término de la integral está definido. Simplemente el resultado de la integral lo sustituyo aquí y yo voy a obtener la ecuación general para el cálculo de cambios de entropía de un gas ideal. Cuando hay cambio de temperatura y hay cambio de presión. Ya para terminar entonces de esta ecuación 10, ya resolvimos la segunda integral. Y esta integral equivale al logaritmo natural del cociente presión entre P0, ¿no? Entonces, sustituyendo esa ecuación 10, yo obtengo esta ecuación que me va a servir para encontrar los cambios de entropía de cualquier gas ideal, donde hay cambio de temperatura y cambio de presión dentro de un proceso. En este caso, el cambio de entropía se divide entre R, porque yo tengo el polinomio Cp entre R. Bueno,
Yo voy a utilizar CP entre R de la tabla C1 del libro de Smith, este, de esa tabla C1. Ese polinomio CP entre R lo divido entre T y lo que me quede lo integro. A eso le resto el logaritmo natural de presión entre presión inicial. Otra forma de simplificar es usando leyes de logaritmos, ¿no? Si tienen logaritmo natural negativo de presión entre presión inicial, esto es el logaritmo positivo del logaritmo de presión entre P inicial entre presión. Puedo invertir este cociente y le cambio el signo al logaritmo. Pero bueno, esta ecuación que está aquí me va a servir dado que yo conozca temperatura inicial, presión inicial, temperatura final, temperatura y presión final. Aquí se entendería que puede haber un cambio de calor o una transferencia de calor del proceso a nivel reversible. Directamente eso entre temperatura es el cambio de entropía, que es lo que estamos calculando aquí. En el caso donde este proceso sea diabático, esta integral se iguala a cero y yo puedo encontrar ya sea un valor de presión o un valor de temperatura. Esta sería la ecuación.